Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves pensamientos, reflexiones basadas en distintos temas de la palabra de Dios que tienen como objeto, que procuran la edificación de nuestra vida espiritual. Es para mí un gozo, como digo, poder compartir con ustedes este programa semanalmente y por supuesto también desearles, ¿no?, que en este tiempo tan duro que el mundo está viviendo de pandemia, pues podamos ser guardados, cuidados y que también se encuentren bien. A lo largo de los últimos programas hemos estado compartiendo con ustedes, como digo, en breves reflexiones que en sí mismas forman un mensaje acerca del Espíritu Santo en una manera temática, o sea, en todo lo que es el conjunto de la Escritura. Hemos venido a través del Antiguo Testamento, es donde estamos ahora mismo, y como digo, hemos estado presentando la importancia de comprender al Espíritu Santo en su deidad, en su personalidad, en lo que realmente Él es y lo que realmente Él nos enseña de sí mismo a través de la Biblia, libro que inspiró Él a los haliógrafos o los escritores santos. Como digo, la gran revelación de la Biblia es Dios. Si hay un mensaje importante en la Biblia es Dios. Dios está comunicando quién Él es está autorrevelándose a través de su palabra. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la totalidad de quién Él es. Y la totalidad de quién Él es también se revela en la maravillosa doctrina de la Trinidad, donde el Dios único e indivisible se manifiesta a través de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, exactamente iguales en sustancia y en esencia, divinos en su totalidad, pero a la vez diferenciados en sus propias funciones y propósitos en la historia de la redención. Entonces, podríamos decir que si en el Antiguo Testamento, así como Moisés nos enseñó en el libro escrito por él mismo de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 4, donde dice claramente: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es la gran revelación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos ver que esa gran revelación ya se nos presenta
en las tres personas, o sea, en la misteriosa, maravillosa, gloriosa doctrina de la trinadeidad de Dios. Y ahí podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, presentes en la eternidad anterior, presentes en la eternidad posterior, presentes siempre. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es, y lo tenemos que decir porque no cabría una manera con un plural que en cierta manera hablara de diferentes dioses, sino hablamos de un solo Dios presentado en diferentes personas, las cuales siguen manteniendo la unidad indivisible de aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hemos venido a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento mostrando la actividad del Espíritu Santo. Lo hemos estudiado juntos en su actividad creadora en los primeros compases del libro de Génesis, cuando en el capítulo 1, en el verso 2, estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en su actividad creadora. Le hemos visto contendiendo claramente, confrontando la maldad de los impíos hombres del capítulo 6 del mismo libro, del principio de Génesis. Y ahí podemos ver cómo claramente esos hombres que por doquier y constantemente todos sus pensamientos eran de continuo hacer el mal, esta maldad subió a la misma presencia de Dios, y Dios dejó esta gran verdad escrita: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Hemos podido continuar viéndolo en la propia vida de Moisés, en el sucesor Josué, ungido con espíritu de sabiduría, en algunos ayudantes, en el tabernáculo que fueron también seleccionados para esto. Y ahora estamos en la vida de David. Y hemos podido presentar esta experiencia de David y a la vez esta relación del Espíritu Santo con este siervo de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, donde se registran las últimas palabras de David. Como digo, David sabía perfectamente quién era el Espíritu Santo. Tenemos siempre que entender que aun cuando técnicamente o teológicamente, y es una verdad que no puede ser vista de otra manera, Jesucristo tuvo que humanizarse. El propio Jesucristo les dijo a sus discípulos en el aposento alto que les convenía que Él se fuera, porque en su marcha Él rogaría al Padre y el Padre enviaría el Paracleto, el Consolador, otro como Cristo. Esa era la verdad que Jesús compartía. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Entonces sabemos perfectamente que en una manera perfecta, si cabe, o en una manera más completa, la relación de Dios a través del Espíritu Santo con los hombres, en una manera, como digo, clara, es tras la glorificación. El propio Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el último día de la gran fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, sabemos que él, en el verso 37, declaró que si alguien tenía sed, que viniera a él y bebiera, y del corazón que creyera en él correrían los ríos de agua viva, como dice la Escritura, y esto lo había dicho del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por lo tanto, en este sentido, técnicamente, entendemos estas cosas. Pero no podemos dejar de ver y de aceptar y de comprender que David se relacionó con Dios en una experiencia absolutamente perfecta en cuanto a la comprensión de quién era el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos las últimas palabras de David, vemos que él está declarándose a sí mismo como el ungido del Dios de Jacob. En estos versículos que la Trinidad se muestra tan clara, nos habla a partir del versículo 2, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. El Dios de Israel ha dicho que habrá un justo que gobierne. Entonces podemos ver el Espíritu Santo, la figura del Padre y la figura del Hijo.
David conocía perfectamente la relación con Dios a través de su Espíritu Santo. En uno de los salmos penitenciales que él escribió, posiblemente el más conocido juntamente con el Salmo 38, es el Salmo 51, sabemos que este salmo fue escrito posteriormente a su terrible pecado de adulterio con Betsabé y el propio, en cierta manera, la manipulación que llevó a la muerte, o sea, que realmente tiene un carácter también de asesinato, porque él con total conciencia e intención manipuló las cosas para que Urías fuera a la primera línea del frente, donde con total seguridad sería abatido, como así fue, dejando a Betsabé viuda y abriendo el camino, o sea, dejando un paso para que David pudiera no acercarse, porque ya lo había hecho, sino tomar para sí mismo a esta mujer que era de otro hombre. Sabemos que Natán claramente confrontó a David y lo convenció, o sea, David cayó convicto del Espíritu Santo, fue convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y en esa convicción él reconoció su necesidad de Dios. Y el Salmo 51 es el fruto de esta experiencia, y el Salmo 51 quedó registrado en la propia palabra de Dios para que nosotros podamos disfrutar de esta verdad que claramente se nos presenta. Lo que podemos ver es que David dice en el verso 11, en la parte B, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, nosotros podemos ver que en este contexto de estos versículos, de la totalidad del Salmo, incluso pues viniendo ya desde el propio versículo 7, estaríamos hablando de que si lo que David aquí está enseñando añadiera en el final en el nombre de Jesús, estaríamos hablando de expresiones cristianas del tiempo nuestro, donde se predica el Evangelio en cualquier iglesia, donde se hace una oración en cualquier iglesia, vendrían a decir las mismas palabras que David está diciendo. Él viene a decir, usando el propio ejemplo del hisopo para ser limpio. Sabemos que, bueno, pues que en cierta manera el hisopo se usaba para rociar a la persona con agua y con sangre, y muchas veces con agua y con sangre juntas, con ambas a la vez. Y realmente esto llevaba a cabo una limpieza ceremonial, lo cual es un tipo, evidentemente, de la obra de Jesucristo. Pero él está rogando que realmente sea limpio, que sea lavado, y que el resultado sea blanco, como la nieve, en la propia metáfora, ¿no? Bueno, aquí podemos ver claramente el cumplimiento perfecto de la dispensación de la gracia del nuevo pacto, ¿verdad? En lo que el propio escritor de Hebreos dice en el verso 24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mucho mejor que la de Abel, o sea, la sangre del rociamiento, la que purifica nuestras conciencias de obras muertas, aquella que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras culpas. Por lo tanto, esto lo está diciendo un hombre en pleno tiempo de la antigua dispensación del viejo pacto. Aquí estamos absolutamente bajo la ley de Moisés. Entonces estas culpas, esta oración es una oración que tiene carácter del nuevo pacto, nos lleva al Evangelio. Sigue rogando en el verso 9 que esconda el rostro de sus pecados, que borre todas sus iniquidades. Bueno, todo esto sabemos que esto sucede cuando un pecador acepta a Jesucristo. Como digo, él está pidiendo un perdón completo, absolutamente aplicado, efectivo. Como digo, borra todos mis pecados y escóndelos de tu rostro, lo cual esto, como digo, solamente puede suceder cuando alguien ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Es ahí donde la propia sangre de Cristo cubre, quita para siempre el pecado de nuestro ser,
de nuestro interior. O sea, Dios ya no nos ve como pecadores, nos ve como santos a través de la obra del propio Hijo. Qué preciosa es la sangre de Jesús y cuán preciosa la revelación que David está teniendo de ella. Cuando llegas al verso 10, él sigue pidiendo una gracia que le santifique. Y sabemos que la santificación únicamente es posible y es por vías de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es su obra en nosotros quien lleva a cabo la santificación. De la misma manera que el Padre y el Hijo nos santifican, nosotros técnicamente identificamos al Espíritu Santo como aquel que lleva a cabo esa obra. De la misma manera que en el Nuevo Testamento reconocemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos regenera interiormente. Reconocemos que el Espíritu Santo de Dios es el que comunica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios es aquel que evidencia la nueva existencia. Es aquel que produce los frutos que están relacionados con él mismo. Entonces él está diciendo: crea en mí un corazón nuevo, limpio, y renueva en mí un espíritu firme. O sea, está diciendo que realmente él pueda tener fuerza contra las tentaciones. Exactamente aquello que había experimentado. La dolorosa, dura, triste, profunda experiencia del pecado. Ahora él está pidiendo fuerza. Está diciendo que no le eche de delante de él. Estamos en el versículo. Como si de un delincuente se tratase, como si me aborrecieses. Pero lo que todavía me encanta es: no retires de mí tu Santo Espíritu. Y aquí el verbo que se nos está enseñando es lo que se nos está enseñando. O sea, literalmente él está hablando de un verbo cuyo significado es exactamente este. Es algo que tiene que ver con tomar, con llevar, con tener posesión. O sea, no dejes de ser tú mi dueño, no dejes de ser tú mi guía, no dejes de ser tú quien realmente está controlando mi vida. Preciosa oración la que aquí el propio David está pidiendo a Dios. Él había aprendido de la triste experiencia de su anterior homólogo, Saúl. Él había visto lo que significaba que aquel que había sido ungido por Dios se apartase de sus caminos. Cuando Dios retiró el Espíritu Santo de Saúl, la vida de Saúl fue triste, fue muy miserable. Y él pudo contemplar la locura, pudo contemplar el desequilibrio, pudo contemplar el sufrimiento de este rey, sus ataques de locura, su violencia interior, su falta de paz, su falta de tranquilidad. ¿Dónde habían quedado aquellos momentos de felicidad? ¿Dónde habían quedado aquellos momentos donde Samuel le salió al encuentro, donde compartió con él esa porción más buena de lo que era el animal, la vaca, ¿verdad? Una porción selecta, escogida. ¿Dónde habían quedado aquellos momentos donde Samuel lo había ungido en una forma personal y en una forma íntima y por supuesto en una forma pública ante el pueblo? ¿Dónde habían quedado aquellos momentos donde las propias señales proféticas de Dios se habían cumplido y como el propio Saúl pudo profetizar y fue contado entre los profetas? Pero su corazón no agradó a Dios. Su corazón desafió a Dios y por lo tanto Dios
quitó de él su mano. Y David es muy consciente de lo que aquí está pasando. En el momento en el que Saúl dejó de ser posesión de Dios, posesión dirigida por Dios, ya claramente el profeta le anunció que Dios le había arrancado de su reino. Le había arrancado su autoridad, le había quitado su cetro de gobierno y se lo había dado a alguien agradable a los ojos de Dios, el cual era David. Y sabemos perfectamente que esto sucedió en la propia unción, por eso David se declara como el ungido del Dios de Jacob. Qué bueno es reflexionar sobre esto y entender que David era consciente de que necesitaba la guianza, necesitaba la presencia, necesitaba que el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre él. Como digo, sabemos que técnicamente hay asuntos que son diferentes en el Nuevo Testamento, pero en cuanto a David, no podemos negar que fue justificado por la fe, que fue salvado en base a la misma justicia que hemos sido salvados usted y yo, que David sabía perfectamente que era un santo, que era un hijo de Dios. Sabía perfectamente lo que era ser limpiado interiormente, perdonado. Sabía lo que significaba que los pecados fuesen borrados. Él no acudió a una ceremonia sacerdotal. Él pidió la acción espiritual que la propia ceremonia sacerdotal representaba. Él está clamando a la propia perfección actuante. No a la sombra, no al tipo, no al símbolo, sino a la verdad salvífica, a la verdad poderosa, a la verdad de Dios. Y por eso Él ruega: no me quites tu Santo Espíritu. Es curioso, yo puedo ver que David era un hombre que realmente deseaba, y en esta oración de arrepentimiento y de penitencia pidió volver a ser de nuevo un templo en su corazón de Dios, alguien que podía vivir agradando a Dios con un espíritu recto y fuerte contra las tentaciones y contra el pecado, con una vida nueva dada por Dios, con una fe de cara a Dios, con un Dios sonriente, con un Dios que se agradaba de él, con un Dios al cual podía acercarse por los mecanismos maravillosos de la fe que actúa en la propia justificación y en la propia propiciación a través de la sangre que es Jesús. David está citando lo mismo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 3 de Romanos. O sea, está aplicando y rogando para sí mismo la bendita doctrina paulina de la justificación a través de la fe. Él reconoce claramente, verso 21, aparte de la ley se ha manifestado una justicia. Esa justicia de Dios es Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas, Jesucristo y el Evangelio que viene anunciado a través y por Él. La justicia de Dios por medio de la fe, o sea, esta justicia de Dios claramente revelada ya en la propia ley. O sea, aparte de la ley, se ha revelado esta justicia. Esto es lo que estamos diciendo. O sea, David muestra que su experiencia es aparte de la propia ley. Él no encontró en la ley era una sombra de los bienes venideros. Nunca, evidentemente, la misma realidad. Entonces, él buscó las realidades. Esta justicia que es revelada en la persona de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo comprendió David perfectamente. Y ahora dice, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es muy interesante ver que este pasar por alto es el verbo paresis en griego, lo cual es un eco de la propia palabra Pascua en hebreo, que sabemos que es un término que significa pasar por alto, se usa también para cojear, para quienes vienen dando saltos, y sabemos que ese ángel destructor pasó evidentemente de largo de esos hogares que quedaron exentos del juicio de Dios porque sus dinteles estaban guardados y protegidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, esta sangre es la sangre que nos justifica, que nos santifica, que nos purifica. Y es la misma sangre a quien David apeló para ser perdonado, a quien rogó para que no le quitara su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y espero que haya sido una bendición para todos ustedes este programa. Muchas gracias.